En esta edición de Entrevistas Metal Index, el death metal nos viste de gala a través de una de las bandas icónicas del género proveniente de tierras venezolanas. Conversaremos con Bernardo König, quien es el guitarrista y fundador de la banda de death metal de Los Teques, Venezuela, Demise. Una banda que con ya más de 20 años de historia ha sido una de las pioneras del estilo en el país y que ya con 4 producciones de larga duración nos cuenta a través de su estilo musical cómo se consolida una banda de metal extremo a través del tiempo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Mi nombre es Jesús Carrillo. El día de hoy vamos a realizar una entrevista con sabor a death metal venezolano, una de las bandas más importantes sin duda alguna de la escena del metal extremo nacional. Estamos en compañía de un personaje que, a pesar de que obviamente no es nacido en Venezuela, creo que es más venezolano que muchísima gente que lamentablemente inclusive está destrozando el país, lamentablemente. Pero de verdad que es un personaje que le ha dado muchísimo a la escena del metal extremo. Esta banda con la que prácticamente, digamos, él dio una gran parte de su trayectoria musical, ha sido sin duda alguna de qué hablar, no solamente obviamente en Venezuela, sino también a nivel internacional. En este caso tenemos al gran Bernardo König, guitarrista y fundador de la banda Demise. Bernardo, bienvenido a Metal Index, hermano. Vale, gracias, hermano. Gracias por esta invitación. La esperaba, ya que vi gente desfilando por aquí y dije, bueno, ya saldrá mi número. Gracias, de verdad. Oye, brutal. No, hermano, tú sabes que obviamente siempre estábamos obviamente pendientes de la nota. De verdad que inclusive estuviste muy pendiente desde el principio de la salida de Metal Index. Sí, claro. Y siempre obviamente con la disposición de que este momento se diera y bueno, yo creo que mejor momento no pudo haber sido, ¿no? Creo. No, está muy bien. Perfecto. Iniciando el año. Perfecto. Y el día de hoy que, bueno, no sé cuándo va la entrevista, pero está saliendo el Old School de estreno y eso ya es un logro. Ahí está. La esperaba. El día de esta entrevista es día 21 de enero, es el día que estamos realizando. Justamente creo que también quisimos como darle ese significado de hacerla prácticamente el día de hoy, día 21 de enero del 2021, porque es el día del lanzamiento del disco Old School de esta banda de metal venezolana Demise. Un disco que está cargado obviamente de canciones con un death metal bastante crudo, pero con una tendencia bastante a hacer un tributo a las bandas que inmortalizaron el sonido de death metal y que fueron una inspiración para la banda. En concreto para ti en lo personal, Bernardo, hablando de este lanzamiento, para ti ¿qué significó la producción de este álbum? Y obviamente para las personas que escuchan metal extremo, no solamente en Venezuela, sino también en Latinoamérica, ¿cómo puedes invitarlos para obviamente escuchar este álbum? Bueno, el Old School, como tú dijiste, es un tributo, son canciones propias, ojo, no son covers. Claro, obvio, claro. Pero fue hecho porque, mira, son las influencias mías, las de Kenny, más que nada. Porque Demise, antes que entrara Rubén, éramos los que hacíamos todo. O sea, de hecho, los que ensayábamos a cada rato era él y yo y listo. Montábamos los temas, después los demás iban haciendo su trabajo y bueno, debido a la influencia de Kenny y las mías, fue que yo decidí hacer este disco así, a la vieja escuela. Con las técnicas, el sonido de ese entonces, un poquito moderno porque claro, el disco de hecho se grabó en 3 países. O sea, la tecnología ayuda a que las cosas funcionen a un sonido de vieja escuela. Pero esa fue más que nada la intención del disco, es que quedara así Old School. No es el mismo Demise de siempre que tocó riff atravesado, usó influencias del black metal y cualquier otra cosa por allí. No, este sí es mucho más sincero, mucho más básico, digámoslo así, pero sin perder el film. Porque hay muchos riffs que yo hubiese puesto en Demise, pero los pongo como un ritmo de eso. Y lo demás sigue siendo el de siempre. No, que eso es lo importante, por lo menos yo lo que he escuchado del disco, por lo menos en la plataforma donde está disponible de la manera más inmediata por los que están obviamente interesados. Ya obviamente al momento que salga esta entrevista ya va a estar disponible en todas tus plataformas favoritas, pero bueno, yo inicialmente hoy
Estuvo inicialmente disponible en Bandcamp, fue la primera plataforma donde estuvo ya disponible, y de verdad conseguimos un sonido bastante, digamos, contundente. Obviamente, como tú muy bien explicas, un sonido que tiene canciones, una banda que tiene obviamente en este disco canciones propias, que por ejemplo a mí me retrotrayeron a los primeros discos, por ejemplo, por nombrar alguna de las bandas, de Entomb y por ejemplo de Vomitory, por ejemplo, ¿no? Sobre todo hay unas partes donde, por ejemplo, suenan esos blast beats potentes que obviamente sabe muy bien ejecutar Kenny, y donde precisamente también él vocalizando, ¿no? En el álbum. Y también el bajo. Da allí un sonido oscuro, un sonido de troll bastante oscuro, bastante bueno y denso con esa eficacia que él le da, obviamente, a las voces. Sí, claro. O sea que Kineki tuvo que hacer de todo. No era la intención, porque hace que más éramos 5. Claro. Pero debido a que nos fracturamos porque nos fuimos del país, lo único que queda ya es Kenny. Y bueno, y Mauricio, que era el bajista anterior, pero él siempre estaba como que no tenía el tiempo, la dedicación, que los demás sí teníamos o que exigíamos. Entonces, bueno, al final salió de la banda, nos quedamos sin bajista, le dijimos a Kenny, mira, graba el bajo, ya que te saben los tiempos, te saben las canciones, y él es Kenny, bajista, o sea, para él fue montar algo rápido y le quedó espectacular, o sea, nos quedamos como que bello, así como se toca un bajo de vieja escuela. Después vino la salida de Álvaro Parra, por otras circunstancias, salió de la banda. Y le dijimos, bueno, Kenny, tú eres el hombre, así que batea la segunda. Yo no he bebido el ron suficiente para cantar, chamo. No, y entonces, claro, le estás pidiendo a Kenny que haga lo que mejor sabe hacer, death metal. Toca batería, toca el bajo, toca guitarra también, y la voz impecable. Y cantó como él me dijo, primera vez que canto así con ese cañote de que lo sacó de adentro, porque en Blackton nunca canta así en Blackton, debido a que, claro, está tocando batería, no puede esforzarse tanto en la voz para que le quede tan gutural como le quedó aquí, que estaba libre de todo otro instrumento para participar. Exactamente. Bueno, y obviamente lo que nos queda es hacer la invitación, obviamente, para que todas aquellas personas que quieren, por lo menos en Latinoamérica, curiosear del sonido de Demise, les invitamos a que obviamente puedan dirigirse a los enlaces que vamos a tener aquí en la descripción. Los invitamos también, obviamente, que se pongan en contacto con la productora Extreme Gold Producciones, de la mano del amigo José Antonio Ponte, quien obviamente realiza un trabajo excepcional, obviamente ahora muy inmerso en esto de la distribución de discos, ¿no? Es algo que él siempre también ha trabajado muy bien, un gran productor de eventos, y póngase en contacto con él, vamos a colocar acá, ¿okay? El nombre de la productora Extreme Gold Producciones, quien es la que está obviamente llevando de la mano lo que es el lanzamiento de este disco, y puedan obviamente ustedes disfrutar de un death metal hecho como dice Bernardo, con mucha calidad, con mucha sinceridad, y obviamente del cual obviamente no se van obviamente a arrepentir ninguno de los minutos que le dedican de la escucha de este álbum. Bueno, Bernardo, vamos a empezar desde el principio, desde los comienzos, desde los momentos en el que empezó todo esto a gestionarse, así que prepare esa caja de cerveza porque se viene una de las mega charlas de death metal que seguramente estuviste esperando durante estos meses. Primero que todo, como obviamente comenzamos en la entrevista, no eres nacido obviamente en Venezuela, No. Nacido en Chile, pero te pregunto directamente para ti, Venezuela, ¿qué significa Venezuela? Cuéntale un poco a los seguidores de Demise, de Bernardo Goni, los que te están conociendo en Latinoamérica, ¿cómo fue esa travesía tuya de llegar a Venezuela? Bueno, realmente estaba tan pequeño, tenía 6 años. Y bueno, me fui porque mi familia, huyendo de aquí del comunismo, bendito comunismo, huyendo del comunismo de aquí, vino el golpe de Estado y obviamente mi papá por todo ya estaba demasiado mal. Y se fue para Venezuela, que era el país donde, como decían, llegabas y recogías el dinero del piso. Así no fue así, pero había trabajo y trabajos normales y los pagaban bien, y bueno, al final nos fuimos para allá. Yo llegué allá a Venezuela en el 78 y con mi familia, mi núcleo familiar, mis 2 hermanas, mi papá y mi mamá. Y obviamente, a la edad tenía 6 años, obviamente no escuchaba ni metal, ni pensaba que me iba a convertir en guitarrista. Bueno, ni las vueltas que da el mundo, que volví a regresar a la patria. pero no, Venezuela, obviamente yo me considero venezolano,
Aquí me preguntan, ¿venezolano? Sí, obviamente, soy venezolano, o sea, no lo voy a negar. Cuando ya empiezan a preguntar mucho, ya me cae mal, bueno, sí, soy chileno, pues ya. Porque era la de ella. Y con acento más venezolano. Sí, porque a veces preguntan mucho, entonces, no, vale, sí, soy chileno, pero, entonces ya, te quedas más tranquilo. Pero no, obviamente, soy venezolano. Nunca me nacionalicé porque en eso entonces mi papá lo intentó por malos recursos, digamos así. Podía hacerlo, pero mi papá no lo fue a pagar para que le hiciera los papeles. Y lo robaron. Le robaron el dinero, le robaron el pasaporte. Mi hermana lo intentó, le pasó lo mismo y lo dejamos así. Nadie se nacionalizó. Entonces, bueno, lo dejé así. Nunca me hice venezolano por papel o por ley. Y nada, obviamente, De corazón. hoy en día estoy aquí en Chile y soy chileno y tengo mi conflicto porque estoy sacando otros proyectos personales, otros panas, tocando, haciendo algo, siempre haciendo música y ahora no sé qué decir. Por ejemplo, el proyecto personal mío, no sé si es decir que soy proyectos venezolano o chileno. Porque si me preguntan, soy chileno y estoy en Chile y estoy haciendo un proyecto venezolano. Entonces, es una discordia. Bueno, por lo menos lo que queda, la satisfacción que queda es tú tener obviamente digamos ese histórico, ¿no? De que obviamente sabes muy bien que la banda se forma en Venezuela, se hace prácticamente con la ayuda, la colaboración del 75-80% de integrantes venezolanos. Sí, no, es que... De que obviamente Venezuela es la que te ha acobijado y abrazado para que obviamente lo que hiciste tú musicalmente pueda inclusive ser escuchado en otras partes, obviamente no solamente de Latinoamérica, sino también del mundo. Por ejemplo, yo de curiosidad, yo no sé si te recuerdas, bueno, yo Bernardo tengo una amistad, ya tenemos una amistad de hace ya, va como para 11 años, mano, de amistad, brutal. Y yo recuerdo que una vez cuando salió el EP Choice, Sí. Cuando salió ese EP, yo no sé si te recuerdas, yo te envié una captura de que en un blog ruso, por allá, punto coño, estaba montado el álbum y tú de ese canal así como que, what the fuck, ¿cómo coño fue a parar esa vaina por allá? O sea, imagínate tú hasta dónde es la repercusión de que, como se dice, casi que, vamos a decir electrónicamente de mano en mano, ¿no? Pasándosela entre rockeros y metaleros underground en cualquier parte de Europa, del mundo, de Asia. Mira, escucha esta banda por allá, un tailandés, un filipino, mira esta banda de Venezuela. Sí, tal cual. Mira, CP, Choice, este disco, no sé, el Mode Terror, etcétera, ¿no? Entre otras grandes joyas que... Así funciona, así funciona. Sí, de hecho, a mí un ruso así de la nada de repente me escribió que mira, quiero sacar el Matanza en cassette. Y yo, bueno, sácalo, no hay problema. Dale, Me dijo, no, te mando 3 copias y yo, bueno, él saca pocas copias, sacó como 30 copias. Me dijo, te mando 3 copias y yo, bueno, mándalo, si llegan, chévere. Y llegaron. O sea, que él cumplió. Y fue un ruso. O sea, qué locura, ¿no? Pero bien. Qué brutal. Eso es bueno. Qué brutal. Que la música llegue. Bueno, para... No, sí, ¿no? Y que esté esa posibilidad de que, obviamente, imagínate, personas que tú ni idea. Sí, Son un mundo que tienen un muy buen... Que obviamente estando en escenas donde hay un criterio musical bastante extenso, bastante grande, porque obviamente en Rusia se practica metal extremo muy correcto, muy decente. Hay mucha banda. Y hay una escucha bastante, por lo menos crítica, ¿no? También. Sí. Eso es lo bueno que hay allí y que sepan apreciar, ¿no? Esos talentos que vienen incluso de Latinoamérica. Es algo que... Y de antes, porque Rusia, bueno, imagínate, desde que escucha metal, o sabes, desde que allá se escucha metal, a pesar del comunismo que había allá o de la represión que había, sí. Tocaban pocos conciertos allá en Rusia y dices, en esos años mozos. O sea, ¿qué más queda hoy en día que deben con la tecnología deben tener, pero todo? Imagínate, así mismo, tal cual. Bueno, y para aquellas personas que por primera vez están viendo obviamente una entrevista de Metal Index, un video obviamente de nuestro canal, los invitamos a que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los contenidos que seguiremos ofreciendo más adelante. Bernardo, obviamente nosotros cuando empezamos obviamente a esto, ¿no? Lo que es la música, siempre obviamente empezamos ya a tener algunas referencias, personas que nos incitan a ello, ¿no? A escuchar este género.
Obviamente llegas pequeño a Venezuela, obviamente como tú muy bien indicaste no tenías ningún tipo de conocimiento, pero ¿cómo das tú a escuchar todos estos ruidos, esta bulla de death metal o de rock empezando, ¿no? ¿Cómo empiezas tú en esto? Mira, una cosa me llevó a la otra. Yo estaba como en segundo año, te hablo del 80 y ¿qué? 85, 86, estaba en el 86. Estaba en segundo año, un amigo mío chileno, que también conocí ya, yo estudié en San Bernardino, en Caracas, en el Carlos Zulle, él repitió, él se quedó, yo pasé por tercero y él se quedó en segundo. Cuando se quedó en segundo, uno de los amigos que conoció ahí era un gordo, se llamaba Orlando Puerta, era el rockero del colegio. Full rockero, demasiado rockero el tipo. Y obviamente, como era pana mío, se hizo pana de él y empezamos a escuchar ciertas cositas. Yo realmente lo que escuchaba era balada, cosa de rock así normal, cositas. Bueno, obviamente escuchaba ska, era amante de Desorden Público y Sentimiento Muerto, que eran de la época. Me gustaba mucho eso, era lo que se podía conseguir. El ska era como el metal, era muy difícil de conseguir. Y tanto nada, cuando conocí a este gordito, y vivía como a 2 cuadras de mi casa, en San José, y me empezaba a pichar discos, así de pana. No, toma, escucha esto. Y yo, venga. Y me escuchaba. Por eso entonces, mi hermana, que se había ido a vivir a Australia, regresó a Venezuela. Regresó con unos cassettes, obviamente, de música, y era AC/DC. Y AC/DC, empecé a escuchar los cassettes, brutal, Dire Straits, me acuerdo, ya, y empecé a escuchar. Y ella, cuando me veía a mí, que yo estaba escuchando discos que no eran míos, me daba así como que, toma, plata, anda a comprarte el disco. Y yo, corriendo, me compré el disco, el acetato. Y ahí empecé a escuchar poco a poco, conociendo más gente. Pero el gordito ese fue el que me impulsó a escuchar rock más que nada. ¿Y te recuerdas cuál fue ese primer disco que te compraste? Así como que... Pero ¿sabes que estaban los importados y los nacionales? El importado que primero me compré fue el de Megadeth, Killing Is Finished. El Killing Is Finished fue el primero que me compré, que era importado. Y nacional, yo creo que fue el de Metal Blade, un compilado que había, el del hacha, no me acuerdo, de Besos de Metal Blade, creo que se llama. Que salía de ahí, bueno, Slayer, obviamente, con Chemical Warfare y Necrophilia, que era la otra canción, y una banda que se llamaba Warlord, que era The Children of the Damned. Brutal. Esas dos bandas me partieron el coco. Y cuando escuché Slayer, en ese entonces yo no escuchaba sino lo típico, Iron Maiden, Bon Jovi, Skid Row, o sea, puras cosas pavas de la época. Y cuando escuché Slayer, coleccioné, dije, no, tengo que conseguirlo. Y empecé a buscar de los panes, Slayer. Nunca, hasta que de repente, por fin, en Cine Prensa, conocimos a un chamo que se llama Igor, que era de San Martín. Y el tipo de una vez, mira, bro, es que yo vendo discos y tal. Bueno, que tú, cuadramos para su casa. Y ahí empezamos, ahí sí empezó la matraca bella. Con ese pana conseguíamos todo. Y me decía, este pana, y bueno, nada, empezamos con la mercancía. A contrabandear, porque era contrabandear los discos. No sé, entonces nadie prestaba música. Era muy difícil, te cobraban por grabarte un cassette. Había un gordito que se llamaba Oli de allá de Caricuao, que tenía pura crema, pero para que él te la prestara tenías que llevarle 2 cremas para que te prestara una. Pero bueno, al final hicimos pan y cambiábamos mucha música. Ese era un mercado, realmente era un mercado oscuro. Qué brutal, dude. Bueno, aquí hay algo bastante interesante. Nombraste a Slayer y sabes que una vez te hice una comparativa porque tú tienes una especie de similitud a Tom Araya. ¿En qué sentido? Sí, Tom Araya se va de pequeño a otro país, o vamos a ponerlo así, no voy a nombrar al músico, prácticamente la historia es la misma para los dos. De pequeño se van a otro país. Sí, más crecen en el sitio y obviamente se adaptan a hablar y obviamente a generar amistades allí. Hacen obviamente, digamos, una banda, el cual esa banda es prácticamente, se dice que es obviamente del país de donde obviamente se formó. Sí, claro. Entonces si prácticamente lo llevas al mismo plano,
tuviste una historia de vida, digamos, parecida a la de Tom Araya, pero prácticamente se puede decir, entre comillas, que eres como el Tom Araya venezolano. No tanto. Y cuando descubriste sí, descubriste que Tom Araya era chileno, ¿cómo te sentiste? No. O sea, por ahí hay una foto donde sí, estaba más joven y sí, me pareció burdo Tom Araya. Y más con el pelo así, pero... De paso. Pero nunca dejé un chaleco, pues. Ahora sí vamos a entrarnos un poquito ya, como decirse, a lo madro digamos, de lo que es tu formación musical, ¿no? Empiezan por allí unas etapas. Hay una banda, la voy a leer por acá porque se me hace un poquito complicado el nombre. Es Asmodeo, o tú me dirías si se pronuncia bien así o no. Asmodeo, no sé. Asmodeo. No sé. Asmodeo, sí. Asmodeo. Está en esta banda Asmodeo y está 8 Sí. Que son, digamos, algunas de las primeras bandas con las que empiezas tú a incursionar, ¿no? Obviamente en esto. ¿Cómo fue el involucrarte con estas bandas y de alguna manera qué rescatas para ya formarte tú musicalmente? Bueno, la primera banda mía fue Dimais, y con ese nombre. En sí. Ok. Yo no sabía ni tocar guitarra y ya tenía el nombre, por cierto. Ya quería formar una banda y estaba loco de que quería hacer una banda. Ya estaba. Sí, estaba mentalizado, estaba haciendo canciones y no sabía ni qué era mi ni qué era re, no sabía cómo se afinaba una guitarra, ya quería hacer canciones. Primero fue Dimais, la empecé como en el 93, okay. Entre panas, amigos, pero nunca, no salíamos del ensayo cada 3 meses. Eso no se logra nada, eso después lo aprendí. Y mientras estábamos en eso, siempre buscamos músicos, nunca conseguía a nadie. Y los que conseguían, llegaban, tocaban y los botaban, porque eran chacarros, la mayoría de chacarros. Tocaban una pelota, toda una pelota, pero no, al carajo, chico, no perder tiempo con la gente que no quiere echarle bola. Y esa ha sido la historia de la vida de Dimais, porque pregúntale cuántos amigos míos no he votado de la banda. Siguen siendo amigos, otros me odian, otros no me odian menos, otros me quieren. Pero he votado bastantes amigos de la banda, porque siempre me echan el carro y yo eso es lo que detesto, que no me echan el carro. Obviamente. Y bueno, Dimais del 93 tocábamos, no salimos, no hicimos nada, tocamos en una fiesta, 3 canciones y por ahí iba muriendo Dimais. De repente me acuerdo que un amigo mío, un vecino, como yo andaba buscando un vocalista, me dice, coño, hay un vocalista en Parque Central que canta como Barney en la Pandemia. Y yo, mojonero, vamos para allá. Y eran panas. Conocí a esos panas en Parque Central, tenían su banda, se llamaba Anorexia, algo así se llamaba los panas. Cuando escucho el ensayo, escucho, coño, Barney de pana, me quedé loco. Y yo, coño, ¿quién canta ahí? Porque eran puros pelados. O sea, si yo les llevo como 8 años a ellos, más o menos, 6, 8 años a ellos. Para mí eran puros pelados. Digo, ¿y quién canta ahí? El gordito con la cara de huevón con lentes, que era Álvaro Parra. Y yo, este chamo cómo canta, huevón, me quedé loco. Entonces le dije, marico, le pregunté si no quería cantar Dimais, y me lo traje, lo coroné. Y empezamos como a formar Dimais con él. A su vez, este pana con estos panas, estaba sacando una banda que se llamaba Asmodeo, pero era una banda, no era una banda, sino es que vino alguien, que no me acuerdo el nombre del chamo, pero trabajaba con Carlos Sánchez, eran parientes de Carlos Sánchez haciendo la Melomaniac Terror fanzine, de ese entonces, en el 94, 95. Le decían, no me acuerdo el nombre, sé que hoy en día es politólogo, le decían el eterno hombre sin trabajo, no me acuerdo el nombre de él. Lo he visto en entrevistas en Globovisión, por ahí lo he visto el chamo. Y ese pana quería hacer una banda, entonces consiguió los músicos. Entonces cuando pidió otro guitarrista, ya me conocían a mí de referencia y me pidieron, mira, ven para que te montes aquí, llegamos a esta banda. Y yo, brutal, vamos a hacer. Tenían un tema y medio, empezamos a componer, salieron los 5 temas y a los 2 meses el chamo fue y nos pagó las horas de grabación en el estudio de Los Morochos en el CCT, ahí entrando a las Mercedes. Y nos fuimos para allá a grabar, con 3 meses de ensayo, así mismo. No teníamos bajista. Entonces, como Álvaro era muy pana, era el Roddy de Willy Ángel, del baterista Kruger, él era el Roddy, o conocía así burro de los Kruger, le dijo al Chivo que se montara en el bajo, y el Chivo grabó el bajo y se montó, y el Chivo era un paseo, las rítmicas eran, el Chivo así, con los ojos cerrados, tocando todo eso y tranquilas, sin problema.
y grabamos ese demo, que fue lo único que quedó. Fue un cassette de 5 temas que se hicieron. Eso fue un pero fue en el 95 ese disco. Bueno, un cassette. Ya eso fue obviamente ya un par de años ya desde que prácticamente obviamente estaba formando la banda. Precisamente, obviamente estaríamos entrando, obviamente en lo que es esa formación, ¿no? de esos años de la primera etapa de Demise. Más o menos, sí. Obviamente desde el comienzo del 93 hasta el año 2000, que sería, digamos, esa primera etapa. Obviamente ya ahí adelantaste varias cosas, es con respecto, obviamente, cómo se va dando la formación, de cómo, obviamente, tuviste esa transición de músico constante por esta cuestión de, vamos a decirle, responsabilidad, ¿no? Sí. Que se generó por ciertas cosas, X. Pero para ti, en lo personal, esos 7 años, digamos, musicalmente, ¿cómo tú los valoras en sí? ¿Cómo tú determinas, mira, de verdad que esto, yo creo que si de verdad le doy la vuelta, creo que estos años me ayudaron para quizá más adelante hacer esto muchísimo mejor? Bueno, en Demise, cuando ya por fin conseguí la formación sólida, que ya por fin nos montamos a tocar y empezamos a tocar, que sería en el 96, si no me equivoco, en el concierto de Demise. Fue brutal, empezamos a tocar y es lo que queríamos. Nosotros íbamos a Zeppelin, que era el Sabor Latin Bar, a ver las bandas tocar y coño, queríamos tocar. Y cuando por fin, o sea, conseguimos la gente que era, empezamos a tocar y fue brutal empezar a tocar la tarima, la vaina, el codeo. Te das cuenta que de repente tienes al lado tuyo a Carlos Sánchez y digo, ¡ay, Carlos Sánchez! No, pero sí, te das cuenta que te empiezas a codear con la gente y van, así que, y de repente te das cuenta de que estás metido en el pedo, estás metido echándole bola. Y en ese entonces, 96, sí, en el 97, 98, ya conciertos empezaban a faltar, pero estaba el sitio. Entonces empezamos a cuadrar los toques. Yo lo empecé a producir con Álvaro Parra. Álvaro Parra no hacía nada, yo solamente me encargaba de todo, él ponía hablaba, pero yo me encargaba de cuadrar todo, el backline, las birras, la publicidad con Alfredo Escalante, me acuerdo, el sonido, con el tipo este del local, de Zeppelin, cuadrar las entradas, todo, cuadrábamos todo. Nosotros hicimos, bueno, con Álvaro hicimos 2 conciertos. Uno de ellos me acuerdo, que tocó Natastor con nosotros. No, mentira, no fue Natastor, fue Sarko. No fue Natastor, fue Sarko, Sarko tocó con nosotros. Y a cada banda yo le pedí, creo que fueron como 15 lucas, para poder hacer un pote y pagar todas las cosas. Cuando le devolví las 15 lucas, le devolví 25, 10.000 de ganancia. Y los tipos estaban así, ¿qué? Por fin, no puedo creer, porque estaban contentos porque todo el mundo ganó. Yo no me gané nada, yo me gané lo que me tocaba por Demise. Si ganan 15 lucas, las 15 lucas, lo demás. A todos ganaron. Muchos estaban molestos, me acuerdo, porque tocó una banda que se llamaba Mystical Darkness, que era de Maracay. Eran panas. Creo que ahí tocó el pana, creo que Carlos Salas tocó ahí, ¿no? Carlos Salas, el bajo, sí. Ajá, Carlos Salas tocó ahí. Él fue el bajista de ahí. Bien pana. Entonces esos panas no tenían plata para poner, entonces yo, bueno, los puse su dinero, pero igual les pagué. O sea, obviamente yo recuperé mi dinero y les pagué sus 15 lucas porque ellos tocaron. Y eso a las demás bandas no les gustó un poquito, que les pagara sin ellos poner nada. Pero bueno, y todos ganaron, así que todo el mundo estaba feliz, ¿no? No, total. Se logró algo y la inversión fue poca, se ganó poco, pero se ganó. Generalmente nunca se gana un carajo. Y brutal. De eso, cuando llegué, porque Demise siguió hasta el 2000, obviamente, pero yo de Demise me salí en el 98, finales del 98, después de Nuevas Bandas, donde participamos ahí, que fue un concierto muy brutal. Yo me salí porque la banda no quería evolucionar. Yo estaba con Carlos Martínez en la guitarra, que es un huevo pelado, estaba Gallego en la batería, y los dos bichos son los que escuchaban música, porque Mauricio en el bajo siempre fue tocando el bajo y más nada.
Los otros dos bichos eran muy encerrados en el death metal. Muy Deicide, muy Cannibal Core, muy así cuadrado. Y para mí las grandes influencias son todas europeas, ¿no? Todas son suecas. Y los suecos siempre tiraban al picking, a un poquito de melodía. Estos chamos no querían nada de eso. Puro y no querían melodía, no querían nada. Y yo quería y no me dejaron evolucionar. Entonces como no me dejaron evolucionar, bueno, marico, me voy. Yo paralelamente había sacado Ixin. Porque Asmodeo, bueno, Asmodeo en el 95 sacó ese disco, ese cassette, perdón. Okay. La banda ensayó como un año y empezó a desaparecer. Nadie le quería echar bolas. Vino diferentes gente, diferentes panas, hasta que me cansé y lo mandé a hacer ese culo a todito. A todito lo mandé a hacer ese culo. Sí, me cansé. Los bichos intentaron ensayar y eso lo supe por William. William que me dijo, marico, vinieron a ensayar sin ti, bro. Y no pudieron. Fue un coge culo total. Salieron todos arrechos y se acabó la banda. Y ahí yo agarré esa misma banda, las canciones, y saqué una banda llamada Soulless, que eso sí no tengo nada, sino un ensayo, pero muy mal grabado. Ahí contó Alejandro Ayala, que fue el de Landscape, baterista de Kruger, baterista de Sin. Y bueno, en ese Soulless, llegando a un momento donde supuestamente íbamos a evolucionar, fuimos a un ensayo y en el ensayo final llegamos Alejandro y mi persona. Alejandro era vocalista, no era baterista. Mientras esperamos que llegaran los otros huevones, Alejandro se montó en la batería, empezamos a huevear. Como los dos estábamos inmersos ya con el black metal y esas influencias, empezamos a tocar unos riffs ahí raros. Y Jesús Santana, que estaba ahí como visita, o sea, ahí de pana con nosotros, Alejandro dice, marico, ponte a cantar Santana. Y se puso a pegar gritos. Y riff horrible, riff puras tercera, sexta, séptima, brutal. Y de ahí nació el concepto de Ixin ahí. Eso después fue Ixin. Seguimos ensayando nosotros y yo tenía las dos bandas, Ixin y Demise. Hasta que ya Ixin me llenaba mucho más, porque sí era mucha melodía, e igualmente era hiper contundente, mucho grindcore. Y nada, a la final me decía, ¿para qué seguir con los otros panas que no quieren hacer lo que yo quiero hacer? Y dejé la banda. Me fui de Demise. Y ese fue un error, no tenía que haberme ido. Tenía que haber valorado más como mi banda y defenderla, como he hecho después. Pues digo, las cosas malas uno aprende. Y claro, desde ahí, así es. Sí, de ahí cuando me fui, no tenía que haber como lo que dice Bernardo, lo que es de uno es para uno, chamo. Y obviamente, o sea, tú no solamente por el significado de que obviamente tuviste la idea del nombre, tuviste todo esto, la formaste, eras prácticamente el director del film, sino que a pesar de ello, o sea, como que prácticamente te diste cuenta de que mira, esto es mío porque, fíjate, lo solté y volvió a mí. Sencillo y llanamente. Así es. Y duraron 1 año y medio. Y no se aguantaron entre ellos. Y así mismo pasa, hermano. Vuelve a ti. Porque cuando es para uno, es para uno. Así es. Eso es como si dice una frase muy infalible, prácticamente. Y prácticamente, ya obviamente en ese periodo, ya entrando de lo que es ese periodo 2000, 2005, ya lo que sería, digamos, eso es previo a la segunda etapa que hiciste por ahí, Bernardo. Bebé mucho aguardiente, me imagino que es número 1. Mira, yo en el 2000 me fui por Holanda. Sí, siguiendo los panas de Mystical Darkness, que se habían ido para allá. Carlos había ido para allá también. Y allá tuvieron su típico problema. Sebastián, no me acuerdo cómo se llama, el otro guitarrista, nunca tiré. Le echó carro y lo botaron. Y como este pana John, que era el líder de la banda, sabía que yo quería salir de allá, me dijo, marico, vente, no sé qué. Me fui. ¿Qué carajo? Vamos a tocar para allá. Conseguí un trabajo allá, tuve un tiempo allá, tuve como 6 meses, 1 año, no 6 meses, ilegaleando, como le llamamos. O sea, rockeando, porque viví con esa banda, ensayé 2 veces, hasta que yo quería ser un poquito más legal, quería un trabajo mejor, o sea, no quería estar trabajando en un mercado donde te pega el frío, la nieve, es terrible la vaina. Limpiando techo, ¿no? Que me acuerdo que me comentaste. Sí, limpiando techo para ahí la nieve. Entonces no quería ese trabajo, o sea, lo hacía, obviamente, no ganaba mal, ganaba plata, pero yo quería algo legal, no quería estar ilegaleando, no había forma de legalizarse. Y de ahí, bueno, de ahí me fui a España, a Barcelona, lo intenté allá, fue peor, hasta que me aburrí y me devolví a Venezuela. Rayos.
Cuando llegué a Venezuela empecé a trabajar en Morrocoy Studio, ahí donde estuve otra vez en contacto con las guitarras, con la música, con el rock, pero solamente me dediqué a escuchar, no quería hacer música, realmente estaba alejado de todo. Y estuve en la época donde empecé a escuchar cosas muy pavas, cosas muy a Perfect Circle, no sé, vainas así que muchas bandas sin mucho nombre, pero empecé a escuchar todo eso y alejado de lo que era el metal. Mientras, claro, como vio los teques, yo llegando, Blackton estaba grabando, todos eran panes míos. Y con Blackton, lo seguí, fui su fan, fui su roadie, fui su casi manager, hasta que me llamaron para ser guitarrista. Y brutal. Pero no, de esa época, solamente eso. Yo entré a Blackton como en el 2003, más o menos. O sea que el 2001, 2001, 2002 no hice nada. Beber y escuchar música. Y echaste una mochiladita de trabajo también, allá en Europa también bastante, bastante curioso. Ya obviamente, bueno, ya empieza ahora esta etapa ahora en la que obviamente comienzas, ya retomas, ¿no? Obviamente con Demise, ese año 2005. Y se empiezan obviamente ya poniendo todo en su lugar. Imagino obviamente ya, digamos que ya tú viendo todas las experiencias que viviste con la banda en la primera instancia. Obviamente ya mucho más maduro, obviamente también por estas experiencias, ¿no? Por lo que me comentas también del poder estar al lado de profesionales, ¿no? De prácticamente profesionales de la música. Te empiezas a organizar y se empiezan a dar los cimientos de obviamente lo que es el primer larga duración que nace en el año 2008, que es el Moe Terror. Estaba en el 2008, salió hasta el 2009. Hasta el 2009, correcto. Sí. Moe Terror fue un coñazo al death metal venezolano. Pero para ti, ¿cómo fue ese proceso de creación? Y de alguna manera te diste cuenta que en el momento que el disco se proyecta, te imaginaste que de verdad iba a tener esa repercusión como la tuvo en esos años en la escena del death metal venezolano. Mira, nunca hago la música con la intención de que le guste a todo el mundo. Hago la música para que me guste a mí, y si me gusta a mí, bueno, la comparto. Más que nada hago la canción por lo que me guste. Realmente así he trabajado, haciendo riffs que me gustan. A veces el riff sale solo, a veces el riff es malo, pero llega Kenny y le pone un toque a tu padre y dice, coño, no, bello, déjalo así. Pues esos accidentes ocurren, a cualquiera le ocurre. Y obviamente no, cuando se queda el disco, siempre espero lo mejor del disco, que sea explotado. Nunca el Moe Terror, el único pelón que tuvo fue la voz, que Álvaro Parra intentó hacer otra cosa con su voz y no la hizo gutural. La quería hacer como Napalm-Death, que era gritada, y quedó así gritada, no quedó gutural. Pasa que ya había grabado y nadie fue a ver la grabación porque pensamos que iba a hacerlo como siempre. Y fue el único pelón que tuvo realmente el disco, pero después, bueno, te acostumbras y nos gustó. Ahí me gustó. Y aparte que, bueno, estábamos trabajando con Felipe y no, Felipe es bueno, sigue siendo un señor, un diablo en las mezclas. Sí, prácticamente, mira, te digo que de alguna manera he entrevistado personas que han estado de alguna manera involucradas con Felipe Luber, o por alguna razón lo menciono inclusive con entrevistas de personas de otros países. Y yo incluso en una de las entrevistas que hicimos, una de las bandas que hicimos en estos últimos días, yo le dije, chamo, de alguna manera, de manera implícita, este canal le hace publicidad a Felipe. Porque de alguna manera sale a colación lo que es el talento que tiene Felipe como productor, como músico. A ver, tu próxima entrevista, ¿sabes quién es? Felipe. Bueno, sí, bueno, vamos a esperar que se pueda, obviamente, que se pueda desocupar y esto. Sí, bueno, nos pueda dar una nota que seguramente va a ser bastante buena. Y bueno, ya dentro de lo que es obviamente el Moe Terror, obviamente algo que ha sido muy natural
en Demise es el tema contestatario, ¿no? Que es el tema, obviamente, de atacar lo que es el tema político, Sí. el tema social, lo que es la conciencia, ¿no? Obviamente de lo que vivimos en el sistema como tal. Para ti, la importancia y la relevancia del tema contestatario, Bernardo, con obviamente los álbumes que has lanzado y obviamente para lo que significa Demise. Las letras. Mira, las líricas todas eran de Agropar. Todo eso era de su mente. Bueno, todo el mundo sabe que Agropar fue chavista durante mucho tiempo. Y él quería meterse y quería que Demise fuera así. Pero ninguno de nosotros era chavista. Todo lo contrario. Entonces, como yo llevaba el control de eso, le permitía hacer ciertas letras sin llegar a decir que es bueno, que se idolatren, que sigan o que digan Demise es chavista. O puede decir que es Gilman, o puede decir que es Gilman. No, nada de eso, no lo permití. Claro. Muchas letras venían por ahí y dije, mira, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Que tiene razón en algunas letras, sí, yo apoyo algunas letras, las apoyo mucho, otras letras no las apoyo tanto, pero yo hacía la música y él hacía las letras. Y por más que sea, si somos una banda hay que respetar más o menos. Le puse mis lineamientos y hasta donde lo permití, se quedó. Pero más allá, no estoy de acuerdo. No es la idea hacer una propaganda política. Obviamente. O como me ofrecieron por ahí cuando fue el Modo de Terror. Creo que sí, el Modo de Terror. No me acuerdo si fue el Modo de Terror o el Matanza. Me ofrecieron, te lo sacamos, pero tienes que colocarle que viva Chávez. No quise. Otras bandas lo hicieron. Yo no quise hacer eso. No estoy de acuerdo con eso. Obviamente. Y vimos que, por ejemplo, en la parte lírica, ya de la manipulación a la ignorancia, obviamente se ve ya también una lírica ya más directa, obviamente, por ejemplo, al gobierno, al Estado, en Venezuela. Y de alguna manera prácticamente se ha vinculado ya a Demise, obviamente por el concepto, se ha vinculado obviamente a lo que es precisamente eso que estamos hablando, ¿no? Lo que es el tema contestatario, de lo que es reaccionar de alguna manera ante lo que se está viviendo, ante la injusticia, ante ciertas cosas que obviamente, vamos a decir entre comillas, no cuadran en lo que ya históricamente se ha vivido o lo que se está viviendo en la actualidad. Y obviamente es un tema bastante interesante porque, digamos, de alguna forma, puede ser que, vamos a decirlo así, ¿no? Personas que eran adeptas a una posición, digamos, pudieron confundir, quizá, vamos a decir así, entre comillas, a la banda, ¿no? Entonces, de alguna forma, estás, digamos, pensando de darle algún salto evolutivo a lo que es el concepto de las letras. Por lo menos, obviamente, digamos que Old School prácticamente estaría siendo como una especie de transición, ¿no? En ese sentido. Sí, de hecho lo es, porque Kenny tiene otro tipo de mentalidad, compone de diferentes formas. Él no se va, sus letras no son sociales, sus letras son más espirituales, de la mente, ataca otro rol, también típico de death metal, pero no a la palette como hacía Álvaro, que se enfocaba mucho en lo social. De hecho, el de la manipulación, sí, las letras son todas al revés que lo de antes. Antes defendía al gobierno, ahora lo ataca. Y bueno, si lo ataca a mí no me importa. Ahí sí no le dije nada a las letras, haz lo que quiera. Sí, ya está, ya salto la talanquera, qué carajo. Bueno, ya prácticamente me has adelantado parte de la información. Yo creo que me has adelantado por lo menos un 40% de dos nombres, creo que para ti obviamente muy importantes, ¿no? Que son obviamente Kenny Godoy y Felipe el Búho. Si tuvieras que dar digamos, un complemento a lo que ya, por ejemplo, has dicho, o por lo menos, digamos, si quieres como para complementar, ¿no? Si quieres como adicionar algo que tú, digamos, rescatas mucho de la manera en que trabajan ellos y de lo que significan para ti estas personas, ¿qué nos puedes complementar? Coño, Kenny es mi pana. Kenny es mi amigo, lo quiero burda. Tenemos mucho tiempo tocando juntos. Él entró en ISIN a tocar el bajo como en el 99, 2000 entró él. Y de ahí para adelante no nos hemos separado nunca. Siempre hemos estado haciendo cosas. ISIN se acabó y él y yo seguíamos ensayando sin tener banda.
Seguíamos ensayando los takes sin tener banda. Íbamos a soltar riff, Kenny era bajista y ahí empezó a tocar batería. Entonces empezó a tocar batería, se ponía un micrófono y cantaba y tocaba la guitarra. A divertirnos así, tal cual. Eso es lo que hacíamos, Kenny y yo. Y sí, lo seguimos haciendo. Después, yo al regresar del viaje, ya tenía Blackton montado. Y bueno, cuando entré a Blackton, seguimos haciendo música. Me salí de Blackton y ahí seguimos. Y todavía estamos juntos, o sea. Lo malo ahora es que, claro, yo estaba acostumbrado a componer con él. Yo llevaba todos mis riffs listos para el ensayo, se los mostraba y empezamos a montar la batería. Ya la cosa cambió, ya no es tan fácil. Yo creo que por eso es que tenemos poco material para algo nuevo. Tenemos muchas ideas, pero falta ese calor humano de poder ensayar y no tanta máquina, tanto un laptop, la interfaz. El factor humano falta mucho y es difícil. Pero Kenny es tremendo ser humano. Nunca he peleado con él. Nunca. Tú peleas con las personas, porque yo he peleado con todo el mundo. Pero con Kenny, que recuerde, nunca he peleado. Nada. Kenny es muy bondadoso y para todo así y tranquilo. Así que, pan de Dios, ¿no? Felipe, ¿no? He trabajado con él siempre. Y para que tú veas, el old school lo grabábamos en los teques. Pero como Felipe estaba muy ocupado, lo llamamos por teléfono y él me le dije, mira Felipe, tengo esto, este micrófono, tengo esto. Y me dijo, bueno, pon el bombo aquí, a tantos centímetros de esta, mételo dentro del bombo, que el agujero sea grande, 2 contra la pared, lo voltea, nos explicó cómo poner todo. Y la batería de los Skull se grabó así, bajo los lineamientos de Felipe Gruber, pero él no estaba presente. Él nos ayudó telefónicamente porque Qué brutal. Él no podía subir, estaba complicado, porque él iba a subir a microfonear todo y se iba. Pero no pudo, entonces bueno, cuadramos todo así y eso era de pana, o sea, no es que mira, son tantos, no, yo te ayudo y ya listo, y así nos ayudó. Y aparte que yo, con las mezclas que yo hacía, que son mezclas, siempre han sido mezclas hogareñas, porque nunca he ido más allá, claro. Siempre le preguntaba, mira Felipe tal cosa, mira aquí tú me explicabas las cositas, tips. Cuando él estaba mezclando de Dimay, yo le preguntaba, ¿qué estás haciendo ahí? No, aquí ya, qué bien. Y de pinga, con Felipe no me quejo, burda de pana siempre y sabe burda, ese carajo sabe mucho. Eso sí lo refiero. Aquí haciendo, obviamente ya una revisión ya de lo que es para ti, lo que obviamente el instrumento, la guitarra. Si más o menos consideras, o si por lo menos en este momento te vienen a la mente algún guitarrista o algunos guitarristas que te influenciaron mucho, ¿qué guitarristas, por ejemplo, obviamente de lo que es el death metal, o si hay alguno, por ejemplo, en el black metal que también le haya dado un poquito de por lo menos algunas tonalidades, algunas disonancias de black metal que te hayan llamado la atención y lo vinculaste? Y de alguna manera, ¿en qué momento crees tú, Bernardo, que lograste conseguir ese tono, ese sonido de guitarra que tú obviamente, que ya cuando escuchamos ya sabemos, esto es un riff de Bernardo? Bueno, a mí me ayudó mucho tocar en Exit por el black metal que aprendí ahí. Lo que fueron las disonancias y todo eso me pareció brutal. Yo cuando escuché Cyclone, que son la misma gente de Emperor, Dream y Samot, y lo que hacían es lo mismo que Emperor, más o menos lo mismo, pero con un vocalista gutural. Y algunos riffs eran bueno, y sin arreglo orquestal prácticamente, ¿no? Y ahí yo dije, uy, eso me gustó. Esa combinación de esas dos cosas me gustó. Igual escuchaba Immortal. Immortal nunca fue una banda que me gustara burda, pero el guitarrista es muy trachoso, es muy... cosa que en el black metal no hacen. Eso no lo hacen en el black metal. Siempre corrido, notas abiertas. Charrasquea demasiado brutal. Y me gustó eso del carajo del Immortal. Brutal. Y bueno, cuando del Modeterro yo no sabía qué hacer. Sí sabía que tenía una 7 cuerdas y estaba afinado en sí. Antes de EMI siempre afinó en mi bemol. Estamos hablando que bajé bastante la afinación y era más pesado ahora. Yo no sabía lo que hacer, por eso rescatamos 3 canciones del DMI del 97, las rescatamos y las volvimos a grabar y tratar de enchufarnos a ver qué salía. Yo realmente no sabía qué hacer. Y fue saliendo. Esta fue una de esas canciones, ¿cierto? ¿Cuál? Course of the Grace, si no me equivoco. Course of the Grace,
Corrosive Grey, Neverending Brutality y When Suffering Disappears. Esos 3 temas eran viejos. De hecho, When Suffering Disappears lo grabamos para enterrar de nuevas bandas, lo grabamos en un estudio que quedaba en Bellomonte de Boris Milán, no me acuerdo que se llamaba el que grababa ahí, y quedó brutal quedó la vaina. Pero bueno, pues grabamos 5 temas, solo pudimos rescatar uno. ¿Por qué? Nadie tenía plata, y grabamos todo, faltaba grabar la voz y lo solo. Pero bueno, nunca todo eso se perdió, solo rescatamos un tema que era lo que me interesaba y dejamos a vaina así. Claro, después yo me salí de Imai y menos lo van a hacer los otros, así que ahí murió todo con eso. Sí, claro, así son las cosas. Así es. Pero ¿en qué momento tú, o sea, eso fue durante el proceso, o sea, durante el proceso de tú armar, digamos, las composiciones del Mood Terror, fue que ya lograste conseguir ese tono como tal? ¿O ya previo, ya conseguí los ingredientes para ese riff que yo quiero, que me gusta como suena? Mira, los riffs que yo quería lo hice en el Matanza. En el Matanza estaba haciendo mi guitarra, lo que sí quería hacer, lo que ya tenía en mente de Mood Terror, que no sabía qué hacer, lo mentalicé y lo logré en el Matanza. Le metí tanta disonancia por todos lados que este marico de Andrés me tenía un chalequeo porque todo eran notas raras que hacían disonancia oscura. Unas posiciones que no existían. No, una vaina para acá así, a montarla aquí. Yo no sé qué es eso, weón, pero déjame hacer la tablatura aquí ya. A ver, aquí. Bueno, ya. Yo le hacía la tablatura, a Andrés se la hacía. Marico, ¿qué está la tablatura? Saca esos riff, porque coño, me afinqué mucho, pues. De hecho, ya en la manipulación lo paré un poco, dejé de hacer tanta disonancia. Algunos riffs sí, pero otros ya lo dejé de lado y metí más cosas de old school. Ahora, precisamente, ¿no? Ya digamos, una de las cosas que me adelantas respecto al Matanza es que consigues el tono. Y una de las cosas que se vio, obviamente, que se ha visto, obviamente, es que obviamente el sonido evoluciona. Y eso es algo que siempre se rescata de una banda, sobre todo cuando es metal extremo. Porque a veces, por ejemplo, yo en lo personal, a mí no me gusta mucho cuando se le quita como cierto valor a los géneros musicales, sobre todo cuando son tan fuertes, ¿no? Porque, mira, hay un caso que es, por ejemplo, el de que yo siempre lo hablo, incluso con mi compañero de canal, que es Washington, que es el caso de Necrophagus. Mohamed Sweetness, yo no sé si fue que ese pana se quedó estancado en el año 2004 y el carajo quedó como que zombie. Como que yo todas las cosas que yo puedo crear ya todo está escrito, como la música, como la música clásica. Ya, yo creo que más de aquí no voy a hacer. O sea, incluso hace unos años, no sé si hace como 5 años, 6 años, salió una canción que casualmente se llamaba Dawn of Demise, de Necrophagus, que esa canción fue un sencillo que lanzaron, creo que fue como en el 2009, pero después más de ahí nada. Entonces, a lo que voy es, o sea, que es muy difícil en el metal extremo crear y sobre todo mejorar lo que ya has hecho. Es muy difícil. Entonces, para ti, ese proceso de mejora, aparte de que tú me dices, como bien te repito, que conseguiste el tono, que conseguiste vamos a decir, esa mejora en tu sonido, ¿cómo puedes decirme de lo mucho que si te costó o no realizar esa evolución como tal? Y si de alguna manera, digamos, no te sentiste como estancado, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, me estanqué. Mira, después de Matanza, salió Matanza y yo quedé nulo, sin rítmica. No tenía nada, no tenía ni una sola rítmica nueva. No sabía qué hacer, no sabía qué tocar. Me quedé así como que, ¿qué hago? ¿Qué ladilla? No sale nada. Bueno, lo dejé así, no me preocupaba, ya llegará la música.
Y nada, de repente sería el 2015. Sí, yo creo que sería el 2015. Arrancó el año y me senté. Dije, bueno, hay que hacer algo. Empecé a tocar. Y no quería hacer tanta disonancia. Empecé a hacer los riffs parejos, armonizados. Y empecé a trabajar. Y fue saliendo de los temas. Mi idea era hacer un EP solamente, porque ya habían pasado tiempo y pasa mucho tiempo. Dimai saca los discos cada 4 años, una ladilla. Entonces quería hacer algo rápido, quería sacar un EP. Entonces los primeros 4 temas que hice, la idea mía era que todos fueran pegados, uno tras otro. Terminara uno, quedara algo, empezar el otro. Esa fue la idea principal. Pero después, esos 4 temas los monté con Kenny. Y de repente, nada, empezaban a venir ideas y nada, seguimos componiendo, pues. Seguimos componiendo más, ya. Y cuando ya estaba, no todo estaba listo, bueno, estaba todo compuesto, pero estábamos a mitad del camino. Se nos fue Andrés, aunque Andrés realmente ahí no había aportado nada, y llegó Rubén, que eso sí es lo importante. Cuando llegó Rubén y empezó a hacer su guitarra, cambió la cosa. Fuera de que había oscuridad, bueno, aquí terminó de apagar la luz y quitó la luna. O sea, la vaina quedó oscura y con una maldad, así que coño, nos quedamos así con la guitarra. Sonido maligno en el riff, ¿no? Todos los demás guitarristas ponían ciertos arreglos, no iban más allá. De hecho, hasta Felipe grabó temas de Dimaya, porque llegué a grabarlo y Andrés nunca lo montó. Felipe me vio así tocando sí, y grabó la guitarra que debía grabar Andrés, la grabó Felipe. Bueno, yo me acuerdo precisamente de eso que me estás hablando. Yo me acuerdo que... ¿Tú te recuerdas que yo, obviamente, hubo un tiempo hace años que yo intenté ser músico? Y... Por ahí tengo tus canciones guardadas. ¿Ah? Por ahí tengo tus canciones guardadas. Oye, total. ¿Tú te acuerdas que yo te había dicho, chamo, me gustó 100 puñaladas? Y yo dije, ahí tengo una idea de hacer como la canción, entre comillas, de hacerla, vamos a decir, hardcore, ¿no? Porque a mí me gusta, musicalmente, a mí me gusta mucho la música hardcore. Y entonces era un detalle, era con el último riff, el último riff de la canción. Uno de los últimos riffs, que es el que viene después de el que dice, hubo para, ¿cómo se dice? Bueno, que es esa parte donde canta Álvaro Inocente, dice Inocente, y entonces empieza y entonces yo te decía, chamo, mándame cómo es la técnica de ese riff. Y entonces me decía, coño, ya déjame sacar exactamente el hilo, porque ese riff lo hizo fue Felipe. Felipe lo grabó, porque como Kenny no trabajaba con metrónomo, el ritmo quedó muy rápido. Entonces yo cuando llegué, me quedé atrás, yo, no joder, entonces este huevón que grabó la vaina muy rápido. Estaba ahí Andrés no pudo, estaba Santiago, no sé quién más estaba, lo intentaron un coñazo guitarrista, ninguno pudo. Un casting, weón. Mira, entra Dimais, no, entonces yo me imagino, se busca guitarrista de Dimais y que la canción que tienes que hacer es este riff. Si haces ese riff, entras en la banda. No pasa. Fue terrible, ¿no? Hasta que Felipe se arrechó, porque Felipe ya estaba molesto porque tampoco le salía a él. No, la sacó ese muñequero loco ahí y la grabó. Una toma, así, así. O sea que eso fue prácticamente un intento, prácticamente. Sí, entonces como fue tan difícil grabar una toma, la otra guitarra tenía que ser igualita. Entonces, no, Andrés vino, Felipe vino y empezó a hacer como unos arpegios que quedaron brutales esos arpegios ahí. Y nos salvamos de que tuviesen 2 guitarras ahí peleando unas con otras. Pero sí, fue ese. O sea que digamos, esa melodía que se dibuja allí después del riff es como una especie de parche, prácticamente, ¿no? A esa parte de la guitarra. No, pero acuérdate que cuando tú grabas hasta donde tú puedes. Claro. Tú grabas. ¿Te equivocaste? Arranca de donde te equivocaste. Sea la batería, sea lo que sea, así funciona. Tú te pares ya. Es muy raro grabar una sola toma. Eso lo hacen, no sé,
muy pocos músicos, ¿no? Muy pocos músicos hacen eso. Un one take es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y menos si no tienes metrónomo. Porque la velocidad va y viene. Sí, va y viene. Es muy jodido realmente. Pero bueno, son gajes. Estamos acostumbrados a trabajar así realmente. O sea, nos pasó varias veces nos pasó, así que, qué carajo. Todos somos panos. No, pero bastante, o sea, lo que digo es que justamente en esa parte de la canción es que yo digo que o sea, hay una ejecución de riff ya que es o sea, una manera muy agresiva de hacer el sonido y sobre todo la manera en que se combina, a pesar de que la batería no es tan, en ese momento cuando entra la batería no empieza tan extrema, cuando le mete la chola Kenny con el blast beat, marico, o sea, Sí, de es verdad que, mira, el tema quedó súper bien. el problema de ese riff es que es charan pan, charan pan, charan pan, charan, charan, tiene que charan pan, charan pan, charan pan, charan pan. No se pudo grabar así. Se grabó chenca, 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 arriba, abajo, arriba, arriba. Y se omitió el charan porque quedó tan rápido que ya no se podía hacer. Por eso cuando yo lo fui a tocar, yo me quedaba como que charan, 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 me quedaba atrás. Y no, y como yo toco con la pajuela al revés, no hacia adentro como la mayoría de los guitarristas, me costaba mucho más el riff. O sea, más fácil para mí hacer el charrasqueo, pero esa velocidad, hacer el tenga, 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 como lo grabó Felipe, no, yo no lo podía hacer. No lo podía hacer porque tenía que voltear la pajuela y era más difícil. Por eso lo grabó Felipe. Y bueno, va a quedar lo demás entonces en la no, historia no ese riff de 100 puñaladas prácticamente como uno de los riffs malditos de la historia. Prácticamente. A esa velocidad sí. A esa velocidad. Sí, quedó bueno, muy rápido. Ya aquí entraríamos ahora en lo que sería tu ahora, ¿no? Tu ahora penúltimo trabajo de la manipulación a la ignorancia. Porque precisamente nosotros hablando de todo esto, ¿no? Estamos hablando ya es de la complejidad. Porque estamos entrando ahora en el campo de la complejidad. Y creo que por algo quise también destacar mucho, sobre todo esa parte de lo que hablábamos de esta canción, sobre todo, ¿no? En particular esta canción de 100 puñaladas del disco Matanza. Encontramos ahora, obviamente, un sonido más maligno, más potente. Ya se está obviamente viendo que hay una curva ascendente en lo que es a la brutalidad de la banda. ¿Tú qué consideras, Bernardo, qué consideras tú, digamos, cuáles son esos aspectos nuevos que, digamos, rescataste ahora? Aparte, bueno, obviamente ya has adelantado, ¿no? De lo que es la incorporación de Rubén, ¿no? Que estuvo muy inmerso en la grabación de este disco y obviamente ayudando en la parte de la composición. Pero aparte, ¿qué otras cosas y qué otros aspectos consideras nuevos en otros elementos de la banda que tú dices que también determinaron a que el disco, digamos, que saliera así con ese producto tan bueno, ¿no? Con esa calidad tan de tope de death metal mundial? Bueno, ahí ayudó la tecnología, porque eso lo grabamos en mi casa. Grabamos todo acústico, se le mandó a Felipe por correo y Felipe hizo el reamping. No sé cuántas distorsiones puso, no sé cuántas cabezas le habrá trabajado y logró una distorsión sólida. Y ahí en ese disco, primera vez que grabamos 2 guitarras cada uno, por eso quedó de un grueso la guitarra brutal. O sea, entonces, técnicamente eran 4 guitarras por tema. Son 4 guitarras, no sé, suena más pesado obviamente, era una maldad terrible. Entonces, y claro, hay riffs que tienen mucha oscuridad. A mí me gustan burda, porque cuando empecé a tocar, la oscuridad queda brutal. Entonces después vino el compadre, Rubén, y empezó a hacer otras cositas y dice, coño, no, bello, déjalo así, bello. Y el disco, bueno, la parte de la mezcla que hizo Felipe, tuvimos problemas con los platillos, que no quedaron tan bien grabados, o quedó el China confundido con otro plato, entonces no podían ponerle mucho volumen, por eso quedó sin tanto brillo, cosa que después ayudó más a la oscuridad. Y Felipe no puso tanto volumen a la voz de Álvaro como siempre. Y aparte que Álvaro, así le exigimos que cantara muy grueso, que cantara lo más grueso que pudiera, y sí lo hizo. Claro, sí se siente esa diferencia. Yo por eso inclusive una de las cosas que te había comentado precisamente de lo que había notado cuando lo escuché la primera vez, obviamente ya yo estando acá en Lima, cuando yo lo escucho, lo escuché por plataforma digital, que precisamente eso fue uno de los aspectos que te había indicado, que me había parecido curioso que la voz de Álvaro se escuchaba más baja, o sea, se escuchaba más baja, pero se escuchaba con un tono, un rol más fuerte, ¿no?
Sí, sabes que fue así, fue... De hecho, Álvaro Parra siempre había grabado solo. Siempre grabó solo, ¿no? Porque confiamos en lo que hacía. Ok. Pero el Moe Terror, bueno, no fuimos. En el Matanza ya fue uno a verlo. Y ya en este fui yo. Yo nunca había ido, dije, no, voy. Y de hecho grabamos en el estudio de David, de Natastro, ¿no? Nos lo prestó para grabar la voz. Y fuimos para su casa y estuvimos ahí jodiendo y grabando la vaina y fue brutal. Fue brutal. Saludos a David, que le debemos su disco y está por ahí. Cuando llegue te lo seguro te lo vamos a dar. Sí, se lo debo, ¿no? Se lo debo a todo el mundo. Nunca llegó a Brutal, Venezuela. brutal. Recuerden, obviamente, si están obviamente en esta parte disfrutando esta excelente entrevista con Bernardo Gómez de Demise. Recuerden, si es la primera vez que ven un video de Metal Index, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de nuestro contenido. Y recuerden también que, obviamente, aquí en la descripción van a encontrar algunos enlaces con las plataformas de audio donde van a poder conseguir disfrutar y escuchar lo que son lo que es este nuevo disco, este nuevo material del que ahora vamos a empezar quizá a hablar un poquito más, quizá no, un poquito más profundidad de lo que lo hicimos al principio de este trabajo de 2021 Old School, en el cual también pueden van a ver un enlace de la página de Facebook de la productora Extreme God Producciones, donde el amigo José Antonio Aponte te va a responder inmediatamente por si obviamente, por lo menos en Chile, tú estando en Chile, estando en Ecuador, estando en Colombia, en el país donde te encuentres, deseas adquirirlo en físico, él te va a dar en detalle, te va a dar respuesta de obviamente cómo lo puedes adquirir para que obviamente lo disfrutes como obviamente tú lo mereces. Obviamente ya aquí entramos a esta obra magna, Bernardo, Old School. Obviamente ya nos habías adelantado al principio, pero aquí ahora hay un aspecto que quiero que así digamos, me detalles un poquito más, que con respecto a este disco, en el cual, como muy bien se ha indicado, es un disco en el cual le rindes tributo a bandas que obviamente me marcaron la carrera, tu carrera musical. ¿Cuáles son esas bandas que tú determinas y dices que están dentro de este disco, pero en la forma Demise? Yo creo que todas son suecas. A ver, sí. Grave, no, Gorfe, holandés. Grave, wow. Edge of Sanity, Unleash, Entombed, Entomb, Dismember. Bueno, Napalm Death. Es lo único. Lo único que le incorporo, porque todos los demás son puro old school realmente de death metal. Morgoth. ¿Qué más? Esas serían como las principales. De hecho, en el old school, nosotros tenemos en camino, pues ya tenemos grabada la batería, falta hacer todo lo demás. Tenemos unos covers que grabamos en esta misma onda. Grabamos Grey, grabamos Dismember, grabamos Gorfe. Pasa que los tenemos ahí guardados y no lo hemos terminado de sacar. Sí, para mí, bueno, para mí, para qué nos influenció a ese nivel. O sea, también están bandas gringas, ok, pero no son, o sea, para mi comparación no son como las europeas. Las gringas, bueno, Malevolent siempre me gustó y me encantó Malevolent Creation. Morbid Angel, normal. Traes algo componer medio raro y que me la tripeo, pero que te influencia a hacer música es otra cosa. Por eso me inclino más hacia las cosas europeas. Sobre todo la sueca. Ok, ya aquí en este sentido, ya prácticamente obviamente nos has dado, yo creo que un resumen bastante, yo creo que acorde, ¿no? De lo que es obviamente tu carrera, de lo que es obviamente la carrera de Demise como tal, como banda. Aquí ahora me gustaría hacer lo que son unas actividades, vamos a decirlo así, ¿no? Para obviamente hacer algo un poco divertido, por así decirlo. Me gustaría, me gustaría aquí hacer, digamos, unas consideraciones con respecto, obviamente, a lo que es lo brutal, obviamente, que suenan las canciones de Demise, porque es así. Y siempre he considerado que las canciones, obviamente, de tu banda, y es algo que te he expresado, yo creo que con todos los años que tenemos de amistad, de que, chamo, usted tiene un nivel con su banda, obviamente tiene un nivel de que se paran al lado de una banda europea, una banda gringa, no envían prácticamente nada. No envían prácticamente nada. Y a veces, vamos a decir, lo chimbo, lo malo es de haber
estaba en una situación en la que se estuvo creando estos álbumes tan maravillosos, en el que quizá no teníamos una economía y una manera de contacto y de poder distribuir y lanzar un disco de una manera con mayor proyección internacional, como por ejemplo hay en otros mercados, ¿no? Como por ejemplo en el que tú por lo menos vives en Chile, por ejemplo, o por ejemplo el mercado brasileño, etcétera. Pero de que si por ejemplo tuvieran la oportunidad de ustedes de haber generado, ¿no? Lanzado esas producciones con mayor cantidad, vamos a decirle, de mayor presencia y de mayor cobertura en el mundo entero, yo estoy seguro de que obviamente estuvieran montadísimos también en otras escenas, porque hay muchísimo nivel. Y una de las cosas que yo siempre he considerado de lo que es el metal venezolano es que, a pesar de que la escena en ese sentido está un poquito débil, ¿no? Vamos a decir, por más que todas estas cuestiones de aspecto político, económico, social, que de alguna manera afectan a los músicos. Han habido músicos que inclusive han tenido que dedicarse a hacer otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la música para poder sobrevivir de paso. Es que yo creo que esa es la historia de todo, fuera del que no pudo ejercer, o que no te vas a hacer rico con esto, cuesta mucho. Sí, exactamente. Y bueno, no creo que ninguno esté millonario o haya ganado plata sacando discos. O sea, que hayas vendido 100 copias, brutal, pero y todo lo que se invirtió en grabar ese disco, en sacar ese disco, no vas a conseguir nunca ganancia. Por eso que las cosas yo creo que se hacen porque se quieren. Es como componer, voy a componer porque me gusta, no porque te guste a ti o le gusta a los otros, no, o sea, compongo para mí y la música se comparte, o sea, no la voy a guardar en una gaveta. Así mismo es, tal cual. Entonces ahí es donde entro, por ejemplo, en la cuestión de que de verdad que uno de los aspectos positivos que tenemos en Venezuela es precisamente que tenemos materia prima. Hay un talento ahí, digamos, que está de verdad con muy buenas canciones, buenas rolas, digamos, esperando obviamente que ya prácticamente el momento en el que ya logran reunir esa como tú dices, esa plata para poder hacer esa buena demo, esa buena grabación, o inclusive poder comprarse unas buenas máquinas para poder instalar los software que obviamente les ayuden también a complementar sus grabaciones y todo esto. La tenemos, por ejemplo, esas ganas y esa pasión de hacer música en Venezuela la tenemos. Yo creo que ahora lo que nos falta nada más es que en algún momento la situación, digamos, en ese sentido cambie en Venezuela, para que obviamente el músico tenga ese espacio de poder dedicarse un poquito más a la música, obviamente sin descuidar, digamos, esos otros aspectos, digamos, de la vida, ¿no? Tuvieras que darle los permisos a una banda reconocida, vamos a decirlo así, ¿no? Internacionalmente, de que ejecutara o ejecute alguna de las canciones de Demise, ¿a qué bandas y a qué temas, por ejemplo? Ahí lo podré definir, porque hay temas que se me parecen a bandas. Hay temas que yo de repente compongo, lo escucho, y cuando lo escucho digo, coño, pero se me parece a esto. Bueno, mala leche. Bueno, yo no sabía, no me di cuenta. No, o sea, ya está hecha la vaina, o sea, claro. Exacto. Pasa que así es mi percepción. Porque cuando lo escucho a Kevin, no le digo nada y pasa. Y así pasa el otro, y así pasa el otro y no pasa nada. Entonces soy yo el que tiene el oído confundido. Ahora, en ese, a ver, viene una banda y te llama, no sé. Mira, hay una banda que me gusta burda, que es Eternal. Me gusta Eternal porque el modo de composición es jodido. Son riffs raros, hacen cosas extrañas, que eso es lo que me gusta. Hacen disonancia y eso me llama mucho la atención, ¿no? Esos son los riffs que a mí me gustan. Y sí, si pudiera darle un tema y Eternal, que sabe que, sobre todo de la manipulación, brutal. El primero, 350 mentiras, brutal. A ver qué hay. A ver si nos mejoran. Ese podría ser uno. Si me preguntas de Old School, que sería más nuevo, coño, cualquier banda vieja. Y pongo que sí, por ejemplo, con el primer tema. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el primer tema de Old School. A ver, no me acuerdo. Reward. Entonces la siguiente actividad se te va a hacer difícil, chamo. Pero es que si pensar así es jodido, pues no es tan fácil.
No es normal. O sea, no es normal que me pregunten eso. ¿Entiendes? Claro, claro. Ok, en este caso, bueno, ya por lo menos sí vemos que, mira, Eric Rutan llamó a Bernardo. Coño, Bernardo, estoy aquí en Mana Studio y me puse a escuchar manipulación, coño, quiero cantar, quiero tocar en vivo, hacer un cover de Tócate la primera. Mentira. Brutal, brutal. Bueno, vamos a ir entonces a la otra actividad. Yo creo que esta sí, me estás dejando a colación de que se te va a hacer un poquito difícil, pero vamos a ver si la atinas. Te voy a nombrar 3 canciones. ¿Ok? Perdón, te voy a decir 3 frases de la letra de las canciones de D-Mice y tú me vas a decir qué tema es. Verga, suéltala. Suéltala. Vamos a ver. La primera frase. Vamos a ver. Caen las torres, empieza el conflicto, industrialización de la guerra. 11º día, soy hermoso del perro. Muy bien. Ok. Segunda frase, vamos a ver. Tribunal de unos pocos. Trinchera de la vergüenza. No sé. No sé. No voy a inventar ni va a tirar flecha, así que olvídalo. Tribunal de unos pocos, trinchera de la vergüenza. ¿Qué puede ser eso? No sé. ¿De cuál es? Este es de manipulación. Sí, no me viene a la mente. Si la cantaras como Agroparra de repente. Vamos a ver. Que uno de los pocos trinchera de la vergüenza. No sé. No sé si me da así, pero creo que no. No sé. Demencia constitucional. Sí, tremendo tema. Ese tema sí es rápido, ¿viste? Bueno, sí, brutal. Este está fácil, ¿no? Este es súper fácil. A ver. Nah, este está demasiado fácil, bro. Entonces pásala. No, porque ya la tengo aquí, ya no puedo pasar otra. Gnósticos, brujos, tus ideales, nunca para la Inquisición. Sin puñalada. Sin puñalada. Demasiado fácil. Demasiado y esa letra no la hice yo, o sea, la recopilé yo. Claro. Así que ese es mi tema. Aquí sería la última actividad. Vamos a poner, obviamente te has escuchado mucho de la escena del death metal venezolano. Eres parte de la historia del death metal en Venezuela. Pero si tuvieras que, digamos, que rendirle un tributo, vamos a suponer que, coño, haces un EP, unos 5 o 6 temas, pero que sean de tributo a bandas de death metal en Venezuela o a bandas de metal extremo en Venezuela. Lo he pensado. Y algunos temas, por ejemplo, ¿de qué bandas? Y si más o menos pudieras decirme qué temas más o menos crees tú que podrías. Mira, un tema que siempre quise montar es uno de Kruger, que se llama Mental Mediocrity, que es cuando tocaba Willy Ángel y Coco y El Chivo. Porque ese disco a mí me encanta. Ese disco tiene una densidad que ningún otro disco de Kruger le da. ¿Qué disco de qué año? Ese disco, no me acuerdo el nombre, espérate. Pero la portada, ¿cómo es la portada? Vamos a ver si me acuerdo yo. Un culo enorme. Es que ese es la execración al dolor. La execración al dolor, ese. Coño, esa es ese yo creo que es la portada una de las portadas de death metal más famosas de Venezuela. Bueno, por eso. Pero musicalmente, ese disco musicalmente es arrechísimo. Suena feo. Es la época, suena feo, no suena bien todo. Pero la creatividad de los riffs, cómo están compuestos, me recordó a Chop Sanity, toda esa influencia así que más o menos mía del old school, ese disco me lo recuerda y me parece brutal. Entonces esa canción Mental Mediocrity me parece arrechísima. Siempre la quise tocar, siempre. Hasta hablé con Coco una vez para que si quería participar en la vaina, me dijo que sí, pero bueno, todo quedó en nada. Le dije hasta a Carlos Sánchez que ya la cantara, porque mi idea era que tocara a nosotros y que participara Coco y Carlos.
pero nunca se cuadró, nunca la terminamos de sacar. Pero yo sí quería sacar ese tema de Kruger, ¿no? Me encanta esa canción, ¿no? Hay otra de Kruger que me gusta, que es la de los pies, que es cortita, es pequeña la canción, que dura como un minuto. El perfume. El perfume, qué buena esa canción. Esa Vos canción, una hora, yo vos una hora escuchando esas canciones. Me encanta esos temas de Kruger. Déjame la Sí, déjame chupar esos hongos del pie. Demasiado bueno. Asqueroso, mal parido. ¿Sabes como que le hiciste tú? Es brutal, güey. La canción es brutal, güey, de pana que sí. Bueno. Y alguna otra sí, o lo menos otra banda que por lo menos para ti. Coño. De Negrito. Por lo menos por nombrar así a bandas, que me gustaría tocar, obviamente para no entrar en detalle de la canción, pero sí por lo menos de bandas así que tú dices, coño. Coño, Nocturna, hay un tema del Nuance of Death, creo que es la segunda. Arrechísimo ese tema. Arranca. Brutal, ¿no? Es la segunda tema del Crooked God, no sé si Crooked God es del último. No, el último no me gustó tanto, me pareció así. No tiene la maldad del anterior, ni del anterior. Los otros dos son brutales. El último me quedó como que falta, ¿qué faltó? Cuando compras una yaca y dices, coño, pero esto está flaco. Así me sentí. Bueno, ahí está la review. Bueno, JR, ahí está la review que hizo ya Bernardo del disco. Por cierto, por allí tenemos una entrevista realizada al amigo JR Escalante de Nocturnal Hollow. Vamos a dejar una etiqueta por acá para que obviamente en algún momento ya puedan disfrutar de esa brutal entrevista con el pana José Rafael. Tremendo músico. Sí, no, hay pana. O sea, pana, son panas. O sea, son gente que te dice, no está con vainas raras como mucha gente sale por ahí por el camino. Son gente sincera y son viejas escuelas. Y somos contemporáneos. Entonces, cuando de repente yo digo, tal banda, yo la escuché. No, joda, los demás no han escuchado nada. Y uno se siente bien, pero coño, por fin un carajo tan viejo como yo que escucha estas vainas. Qué brutal. Bueno, de verdad que, coño, Bernie, mano. De verdad que ha sido todo un brutal honor que obviamente esta nota se haya podido dar. Yo no sé si tú te recuerdas, hace años, en la época de Messenger, yo me acuerdo que estaba empezando yo obviamente ya a conocer más gente un poquito, ¿no? Vamos a decirlo así. Sobre todo me había hecho muy buen amigo de José Aponte porque teníamos bastantes gustos, digamos, sobre todo gustos musicales bastante parecidos. Y me acuerdo que él me involucró yo me acuerdo que fue por una semana, no fue por mucho porque al final en ese momento no se pudo dar lo que fue un sign que quería hacer de Stringor. Y él me estaba pidiendo que buscara entrevistas. Y yo me acuerdo que la primera entrevista que me hicieron o que logré sacar fue la de, obviamente te mandé las preguntas, fue a ti, Bernardo, te mandé las preguntas y me las respondí. Y de verdad que no pensé que con el tiempo, bueno, se iba a materializar, pero ahora sí en audiovisual. Y de esta forma. Y de esta forma, y de verdad genial, sobre todo en un buen momento, porque imagínate, todo el material, toda la música y las vivencias que has tenido durante todos estos años. Claro. Y sobre todo en este día, que es 21 de enero, nuevamente recordamos. Para todas las personas que obviamente quieren escuchar el nuevo material de Demise, está disponible acá en la descripción. Vas a encontrar unos enlaces donde vas a escuchar esta nueva producción Old School, cargado de canciones propias, pero que están dedicadas, rindiéndole un tributo a los dioses del death metal, sobre todo, como bien nos acaba de decir Renato, sobre todo a lo que es la escena sueca, la escena europea del death metal. Bernardo, ¿algún mensaje que quieras darle a toda la gente de Metal Index que te está viendo seguramente en otras partes de Latinoamérica, a los venezolanos que están allí guerreando, dándole duro para hacer rock, hacer metal en el país? ¿Qué mensaje les das? Bueno, primero que nada, gracias a ti por esta entrevista. No fue una entrevista, para mí fue hablar un rato. Sí, no, esa es la divertido. Fue bueno, fue muy ameno. Gracias por la oportunidad. Mira, la música, como te dije, hay que hacerla y sácale provecho. Es muy bonito desde pinga hacer música. Buena música, no se queda atrás. La tecnología ayuda mucho, no hay que odiarla. Fuese que porque se quejan de que la guitarra suena
no suena natural, que la batería no suena esta, pero te das cuenta, si obvias esa barrera de que tú crees que si no hacen música es así, pero hay que hacerlo, hay que hacer la música. Y hazla de corazón, porque si la haces para venderla, no creo que funcione mucho. Eso no ayuda hoy en día. Así que sigan echándole bola. Yo voy a seguir echándole bola, no me voy a quedar atrás. Así es, hermano, esa es la actitud. Esa es la actitud. Sí, esa es la actitud. Primero muerto. Bueno, de verdad que para nosotros aquí en Metal Index ha sido un honor poder disfrutar esta gran charla, esta gran entrevista con el amigo Bernardo Cónic de Demise. Les recordamos que si es la primera vez que están viendo un video de Metal Index, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierdan absolutamente nada del buen contenido que vamos a seguir ofreciendo más adelante. Despidiéndome aquí con mi pana Bernardo Cónic de Demise, ya será hasta la próxima. Cuídate.